Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y eso que no ha hablado el Señor esta mañana y estamos así como temerosos. ¿Ah? ¿Cuántos creen que el Señor nos va a hablar en esta mañana? Amén. Amén. Pues déjenme decirle que esa oración que acaba de hacer nuestro pastor por mí, eso no lo reveló carne ni sangre. Amén. Lo reveló el Espíritu Santo. En mí hay temor y siempre que me coloco en este lugar, pues le pido al Señor que sea Él hablando a mi vida y poderles transmitir yo de la mejor manera su mensaje. Amén. ¿Cuántos están felices hoy? Yo estoy feliz porque el Señor me trajo hasta este lugar. Amén. Amén. Y puedo ver sus rostros. De verdad que sí. Nosotros, como lo decía ahorita nuestro pastor, estamos hablando de la fe. Y ya llevamos 3 domingos, hoy es el número 4, de estar hablando precisamente de la fe a través de unos personajes que encontramos en la Biblia. El primero fue Ezequiel, el segundo Sofonías y el tercero Dimas. Son personajes que pues aprendimos de ellos, que casi no escuchábamos, pero hoy es tremendo. Hoy hay un personaje que se llama Abdías, y cuando le digo que es tremendo es porque casi no se encontraba nada de parte de su vida, de este personaje. Amén. Y para mí fue gratificante y llegamos hasta el punto de decir, vamos a buscar mejor otro. No, algo debió pasar en la vida de este varón. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús llega a nuestra vida, siempre suceden cosas maravillosas. Amén. ¿Quién era este personaje? Abdías, como lo dije, ¿verdad? Y él era un mensajero. He titulado este mensaje contundente. ¿Basado en qué? En que este profeta, porque Abdías era un profeta, llevó un mensaje de parte de Dios a una nación. Amén. A un pueblo. Y lo hizo de qué manera. Entonces, por eso lo he titulado de esta manera, porque el Señor sé que va a hablar a nuestra vida, porque tú y yo tenemos una tarea como Abdías, llevar un mensaje a toda criatura. Amén. Contundente, ¿por qué? Porque no da lugar a discusión. Es como el Señor lo ha dicho. Es como el Señor lo ha colocado en tu corazón para transmitirlo. Tú no puedes cambiar ni variar nada. Abdías llevó, o este libro de Abdías, está basado precisamente en la actitud de un pueblo. Un pueblo que tiene una historia y que esa historia trasciende a nuestros días. Vamos a leer una parte de este libro. Está el libro de Abdías, tiene como título La humillación de Edom. Y voy a leer desde el capítulo 1 hasta el verso 7. Pero vamos a ir aprendiendo un poquito más de estos versículos. Amén. Amén. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra?
Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, no has sido destruido, no hurtarían lo que le bastase. Si entraran a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco, perdón. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo. Prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Inicia la palabra del Señor diciendo que a Días tuvo una visión. El Señor se le revelaba a través de sueños. De hecho, una de las características o cualidades que vemos en este varón es que él era profeta. Amén. O sea, que Dios hablaba a su vida a través de él. Amén. ¿Quién era Días? Pues era un mensajero, lo dicen las escrituras. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. El profeta nos muestra a través de esta escritura, este libro que lleva precisamente su nombre, la destrucción de un pueblo. ¿Cuál pueblo dicen las escrituras que es? Edom. Amén. ¿Quiénes eran los edomitas? Ellos eran descendientes de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Hermano de Jacob. ¿Recuerdan esta historia? Está en Génesis. De hecho, dice las escrituras que ellos lucharon en el vientre de su madre. Sin embargo, muchas veces nosotros tergiversamos esto porque no es que había un propósito para cada uno de ellos, pero ellos no lo entendieron. El Señor habla a cada uno de nosotros. Ahora, ¿quién era Edom? Este pueblo era alguien que creía que su maldad no lo iba a alcanzar. Y precisamente Abdías era el encargado de ir a este lugar y decirle la condición que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban haciendo en contra del pueblo de Judá, y que precisamente Dios se había enojado porque ellos eran parientes. Y esto me hizo recordar por un momento cómo muchas veces nos vemos nosotros con nuestros hermanos de otros países. Amén. En esa lucha, en esa competencia de manera negativa y destructiva, porque nos volvemos insensibles ante la situación del otro. ¿Qué hizo este pueblo? Se burló, se jactó, ¿verdad? Saqueó, se unió con los enemigos, mostró indiferencia. ¿Y dónde está escrito esto? En las escrituras. Atía era el profeta menor, hacía parte le dice que era el número 4 de los profetas menores, ¿sí? Y que este varón simplemente tenía una tarea, y la tarea era llevar un mensaje a este pueblo, ¿sí? Y lo tuvo a través de ¿qué? De una visión. Vamos a ver desde el versículo 10, que está aquí escrito. Dice, por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá venganza y será cortado para siempre. Hubo un momento que este pueblo se alegró de la desgracia de Judá, de Israel. Amén. Se alegró. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos colocado
en la posición de este pueblo. Nos alegramos de lo que está sucediendo a alguien, de la calamidad, por así decirlo, que otra persona está viviendo. Y no conocemos el proceso que Dios tiene en esa persona o con cada una de ellas. ¿Quién era Abdías? ¿Qué significa? Abdías significa siervo de Dios. Y este siervo tenía algo particular, que él era temeroso de Dios y llevaba con responsabilidad su compromiso. Algunos creen, han señalado, pero no hay certeza de ello, que él también era mayordomo. Sin embargo, en las escrituras hablan de otros Abdías y no está seguro que se esté hablando de este mismo en particular, el encargado de decirle al pueblo la condición en la cual se encontraba. El libro de Abdías, si nosotros podemos estar seguros de algo, es que de este Abdías que se está hablando y del otro que hablan que era el mayordomo de Acab, también se podría decir que ellos eran ambos temerosos de Dios. Se mostró fiel a Dios. ¿De qué manera? Él no titubeó, él no dudó, él se dirigió a decir de manera clara, sencilla, lo que Dios quería para este pueblo. ¿Él qué hizo? Primeramente, de hecho, el libro de Abdías está escrito de esa manera. La primera parte es lo que Dios piensa de este pueblo y lo que él está haciendo. Dice en los versículos 2 y 3, he aquí, pequeño, te he hecho. ¿Y sabes con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con nuestro orgullo. La manera que a veces nosotros creemos que somos merecedores de todo, o que lo que nosotros tenemos lo hemos ganado por nuestro propio mérito. Amén. Y en la parte 3 dice, en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Creemos que por tener los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nos convertimos en esas personas que soberbias. Soberbios. Creemos que lo hemos alcanzado por nosotros. De una manera sorprendente, al final del libro, del escrito, nos relata a ese Dios que, como dice Abdías, un Dios de juicio, que hizo ver todo lo que su pueblo estaba haciendo. Pero también vemos a un Dios que es amoroso, que es fiel a su pueblo en esos momentos de dificultad. Vemos que Abdías nos recuerda a través de estas escrituras lo justo que es él, ¿verdad? Al castigar, porque Dios castiga. Y lo vamos a ver ahora. Pero que también es un Dios poderoso para darnos la victoria si en nosotros hay ¿qué? Arrepentimiento. Su palabra lo dice. Entonces vamos a verlo a través de este texto, como les decía en el versículo 2, vemos que él dice pequeño, ¿verdad? Y decía que ahí nos referimos a esa parte orgullosa que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué buscaba el pueblo? Perdón. ¿Qué buscaba? Él tenía, digamos que, alta estima sobre sí mismo. ¿Sí? El orgullo precisamente de este pueblo buscaba elevarse él mismo. Y el Dios que hace aquí a través de ti le recuerda, yo te formé como pequeño, dice las escrituras. Tú sin mí
No eres nada. Y a veces se nos olvida eso. ¿Saben por qué? Porque el orgullo es la raíz de muchos males. Y eso es lo que hace que esto, que lo llamamos carne, se levante. Que Dios nos ayude en esta mañana. Y que si hay orgullo en nuestro corazón, si hay orgullo en nuestra vida, debemos ¿qué? Sacarla. Pedirle al Señor que nos haga cada día ¿qué? Humildes. Ese es el mensaje que nosotros estamos recibiendo a través de Abdías. Y por eso le digo que ha trascendido hasta nuestro tiempo. Dios habla nuestra vida en esta mañana de una manera clara. Pues sí, que el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Señor quiere decir. Amén. ¿Dónde vemos esto? En el verso 4 podemos ver que dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, ¿qué dice el Señor? De ahí que te derribaré. ¿Y entendemos la palabra que acabo de decir? Que sin Él no somos nada. Amén. No somos nada. Amén. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, verso 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál creen ustedes que es la primera que aparece? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos ¿qué? Hacedoras de maldad, que derraman sangre. Que Dios nos guarde de todas estas cosas, de hacerlas. Y pensaba y meditaba cuántas veces nosotros, quizás sin darnos cuenta, y nos acostumbramos ¿a qué? A decir mentira. Y creemos, y el pueblo muchas veces ha dicho, es que hay mentiras ¿qué? Blancas, o mentiras ¿qué? Piadosas, que no le hacen daño, pero es mentira. Por eso hoy este mensaje es que contundente. Dígale a su hermano, este mensaje es contundente, es más que claro, y viene de parte del Señor. ¿Qué pudo ver el Señor que le desagradó del pueblo de Edom? La soberbia. Además del orgullo, la soberbia. Dice la palabra que había soberbia, que era duro de corazón. Amén. Muchos de nosotros, quizás ellos también, se consideraban autosuficientes. ¿Cierto? Amén. A veces nosotros creemos que con el conocimiento que tenemos, damos todo. Somos los mejores. Ahora, esto no quiere decir, o no significa, que nosotros sintamos agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Y que tenemos que ser conscientes que cada uno de nosotros somos únicos en la vida. Amén. Quiero decirte de parte de Dios, Diego, que te admiro. Eres una persona valiosa para Él. Porque para mí no eres, pero para Dios eres mucho más. Y el talento y el don que Dios te ha dado, escucha bien, para aprender otras lenguas, aprovéchalo, disfrútalo y ponlo en su servicio. Amén. Porque grandes cosas, Diego, tiene el Señor para ti. Amén. Amén. Los talentos, los dones que el Señor nos da para alcanzar el éxito, efectivamente, para llegar a ser alguien y reconocer que Él estuvo en todo el proceso. ¿Quién fue la mejor muestra de ello? Nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que Jesús pudo haber hecho tantas cosas porque tenía el poder para hacerlo, pero dependía de su Padre, de nuestro Padre. Amén. Amén. Qué bonito
que aunque nosotros tengamos cosas maravillosas y valiosas que Él nos ha dado exclusivamente a nosotros, podamos decir, sin Él soy nada. Amén. Dependo absolutamente de Él. Abdías mostró a un pueblo también indiferente, y ese pueblo era indiferente a la presencia de Dios. Era indiferente a lo que su hermano estaba padeciendo en esos momentos. Era indiferente a la angustia que él sentía. De pronto esa angustia de qué iba a pasar con su futuro. ¿Sabías que muchas veces nosotros vemos personas que están luchando por alcanzar algo en la vida y no le ayudamos? Somos insensibles a ello, teniendo las posibilidades, y la mejor es darle un mensaje de salvación, es darle un mensaje de esperanza, y no lo hacemos. Hoy es el tiempo que nosotros podamos reflexionar y decir, Señor, yo no quiero ser este pueblo, Edom. Yo no quiero tener en mi corazón orgullo. Yo no quiero tener o ser soberbio ante lo bello y las grandes cosas que tú me has dado. Yo no quiero ser indiferente a mi hermano, porque una de las cosas que a Dios le afectó es saber que Edom era familia, era pariente, y lo menospreció. Que nosotros no menospreciemos a nuestros hermanos, porque saben que ustedes son familia. Y mucho menos a nuestra familia. Es bonito saber cuando tú hablas de que hay un Dios que no ha sido indiferente a tus problemas, que ha estado allí en cada dolor, en cada adversidad, en cada alegría. Tú lo has reconocido. Y qué bonito es saber que a la persona contigo en todo tiempo y no te ha desamparado. La indiferencia, hay un momento que te lleva a ser insensible con la persona que tienes a tu lado, con la persona que está alrededor. Llega un momento, y esto me está hablando a mi vida. Yo siempre le he dicho a los estudiantes, cuando yo te diga algo, es porque tú me importas. Escuche bien. Cuando yo te diga algo, cuando yo te llame la atención, es porque me duele lo que estás viviendo y tú me importas. Cuando yo decida, y que Dios me guarde, porque no lo he hecho. Cuando yo decida ser indiferente a ti y no decirte nada, porque eso significa me cansé. Eso es grave. ¿Sabes? Que le toque a uno la indiferencia de alguien es lo más doloroso que puede existir. Y hoy quiero decirte que Dios jamás ha sido indiferente a tu vida. Y era lo que Él le dijo a Abdías. Dile a Edom que ha sido indiferente con su hermano. En medio de dificultades, en medio de la angustia, en medio de lo que ellos querían hacer, que era huir de toda esta desgracia. En búsqueda de una esperanza. ¿Y quién estuvo allí? Abdías. Estuvo en cada momento de ellos. A pesar que en nuestro caminar, porque yo sé que en nuestro caminar y en nuestro vivir de esa fe diaria, nos hemos encontrado muchas veces frente al espejo y hemos visto personas orgullosas. Sí es. Amén. Amén. Hemos visto personas altivas. Yes. Hemos visto personas que
en algún momento se ha sido indiferente. Pero Abdías, en todo este proceso con el pueblo de Edom, mostró dos cosas, siendo un mensajero. Y la primera fue que fue un siervo responsable. Él tuvo esa empatía con sus hermanos. Él no rechazó esta tarea que el Señor le encomendó en ningún momento. ¿Sabe qué hizo él? Permanecer. Amén. Él permaneció siendo responsable junto a los pobres, esos pobres que no habían podido evitar la burla, el castigo de sus propios hermanos, que no habían podido huir. La decisión del servicio o de servir al Señor es tuya y mía. Tú tienes, yo tengo que tomar la decisión de servir al Señor. Abdías tomó la decisión de servirle y de llevar este mensaje con claridad en todo tiempo. ¿Sabes? Él sabía que en algún momento este imperio del mar, este pueblo Edom sería ¿qué? Derrotado. Como dice la Escritura, sería ¿qué? Derribado. Sería derribado. Amén. Y nosotros sabemos que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre nuestra vida. Pero qué bonito que además de saberlo, nosotros lo podamos vivir. Y que tengamos presente que el Señor es quien tiene autoridad y poder sobre la vida nuestra. Más nadie. Debemos estar seguros que Dios, ¿verdad? Y que su plan es perfecto para con nosotros. Gracias a la compañía, por así decirlo, de Abdías en su pueblo, en este pueblo, ¿verdad? De Judá, gracias a su compañía, ellos pudieron salir, ¿qué? Victoriosos. El desánimo que muchas veces presentaban, Abdías estuvo ahí para darle ánimo, para fortalecerlos, amén. Y esto de alguna manera ayudó al pueblo de Judá a ¿qué? A acercarse a Dios. No a aislarse, sino a acercarse a Dios. Porque es difícil acercarse a Dios cuando estamos en pecado. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Alejarse. Porque si uno permite que Dios esté en su corazón y no se aleja de él, él mismo se encargará que nosotros podamos estar haciendo las cosas de manera correcta. Amén. Lo segundo que podemos ver en Abdías, además, dice un siervo fiel y que llevaba su tarea. Un siervo responsable que fue un mensajero fiel. El papel de este profeta, ¿cuál era? Transmitir un mensaje, comunicar un mensaje. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había alguien que estaba siendo menospreciado, que alguien estaba tratando mal o maltratando a sus hermanos. Y como les decía ahorita, hoy vemos con tristeza las naciones que están en qué? En conflicto. ¿Que están en qué? En guerra. ¿Por qué? Porque hemos tergiversado lo que el Señor ha querido enseñarnos, quizás a través de este ejemplo. ¿Sí? Dos hermanos que empezaron a luchar, pero que ese no fue el propósito del Señor. El propósito fue de manera que individual. Cada uno tenía que hacer su tarea. El mayor, dice la palabra, tenía que servir al menor. La fidelidad de nosotros nos hace, que fue lo que hizo Abdías, cumplir, ejecutar una tarea. Que a nosotros jamás se nos olvide con qué propósito estamos en este mundo. ¿Sabe? Ayer compartíamos y decíamos
que nuestros hermanos están despertando. La comunidad, el mundo, la nación está tergiversando muchos aspectos que Dios no ha colocado. Y allí es donde nosotros tenemos que hablar de manera clara y no maquillar el mensaje. Esto es claro. Y como Él lo encomienda, hay que hacerlo. ¿Y por qué? Porque hay una esperanza para ti, para mí. El miércoles en esta congregación comentábamos algo y la pastora nos enseñó de que después de la muerte, y dice su palabra, aún más allá de la muerte, el Señor me guiará. ¿Sabes? Eso quedó impregnado aquí. Quedó grabado porque quizás nosotros damos un mensaje de esperanza, pero a veces lo damos y no profundizamos. Así hay una vida eterna, hay una esperanza, pero ¿lo crees? Tremendo cuando está escrito y dice su palabra que ella se cumple. Amén. Amén. Sí, esto es verdad. Este hombre fue valiente. Abdías fue valiente. Y nosotros tenemos que ser valientes a dar un mensaje. A dar un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Abdías lo hizo. Y por eso fue que él permaneció en esta tarea, por eso fue que él fue responsable, por eso fue que él fue fiel en su caminar. Todo lo que él pasó, todo lo que él vio, todo lo que él vivió, le permitió caminar en fe y proclamar, declarar un mensaje de salvación. ¿Y dónde está esto? Lo dijo. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Aleluya. Yo tomé esta palabra para mí. Amén. Y además en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. El último, porque el libro de Abdías, tremendo, es uno de los más cortos, tiene un capítulo y 21 versículos. Y en el 21 dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. En esta mañana quiero decirte para terminar que es hermoso cuando uno siente que tú le das un mensaje a una persona, a un familiar. Cuestiónate en esta mañana, ¿qué se siente cuando tú lo haces? Y esa persona, por así decirlo, es restia, fallece. En nuestro corazón queda como ese sinsabor de que se te predicó, que te dijo, sí, de pronto tú dices, yo hice, yo le di el mensaje que el Señor le había enviado, pero él fue o ella fue desobediente. Iglesia, el Señor te habla en esta mañana. No seamos desobedientes al mensaje que está trayendo a tu vida en el día de hoy. Es tiempo de que tú tengas, te apoderes de su palabra y estés convencido que caminar con él en fe te dará la victoria. Pero qué satisfactorio es, y lo digo con experiencia. Unos días antes que mamá dejara de hablar, el pastor fue a mi casa y oró por ella. Y mi esposo sintió hacer la oración de fe con mamá. Ustedes saben que el proceso de este tumor cerebral permitía que mi mamá muchas veces no tuviera claridad, no razonara. Pero me acuerdo que mi esposo ya estaba ahí y le preguntó, suegra, ¿quieres dar la oración de fe? Y ella dijo, sí.
Y a pesar que en sus últimos días mamá no hablaba frases, sino palabras, repitió cada palabra con convicción de lo que mi esposo le decía. Y lo más sorprendente es que sin Rubén decirle, repita, ella dijo, perdóname, Señor, por todo lo que hice y que a ti no te agradó. Hoy mi corazón está lleno de fortaleza, porque sé que algún día, en el momento perfecto de él, habrá un mensaje que yo he creído hoy y que seguiré creyendo, que hay una esperanza para mí y que la volveré a ver. Amén. Amén. Y sé que está con el Señor. No dejemos de hablar con claridad. No dejemos de llevar este mensaje contundente a cada persona y decirle, para ti hay una esperanza, es Cristo Jesús, porque fue lo que hizo a ti. Quizás un hombre que no aparece, un profeta que se dejó guiar por Dios y que no se habla mucho de él, pero que hizo lo que tú y yo debemos realizar. Amén. Amén. Dios tenga control de cada uno de nosotros. Así es. Y nos dé esperanza. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Yo digo que mi mensaje será contundente cada día. Yo no puedo irme por la orilla a explicarle a una persona. Tengo que decirle, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama incondicionalmente, pero Él quiere que tu vida sea mejor cada día. Tienes que salir de esa situación porque Él te llamó a ser luz, no te llamó a ser oscuridad. Amén. Así es. Y muchos de nosotros nos aferramos a que Dios es amor, sí, es real, pero dice su palabra que también es fuego consumidor. Y por eso es que la humanidad está hoy en día como está. Amén. Porque queremos continuar con una vida con Dios, pero también una vida en pecado. Y no es así. Tú tienes que tomar la decisión. Así es. No podemos servir a dos señores y hay que hablar la palabra como debe ser. Amén. Dios le dio la oportunidad a este pueblo y muchos de ellos no se acogieron. Pero ¿sabes qué nos enseñó a ti? Su fe nos enseñó que debemos caminar a pesar de las adversidades. Debemos seguir caminando a pesar de que esas personas que sabemos que tienen de Dios y que Dios le ha entregado han decidido desviarse. Tenemos nosotros que seguir. Amén. Eso fue lo que hizo a ti, a caminar. Él le dejó claro a la gente que había un Dios justo para castigarlos, porque nosotros no somos justos, pero Dios sí. Le dejó claro a la gente que así como había un Dios que castigaba, pero que era justo, había un Dios de esperanza. Había un Dios que nos da la oportunidad para una vida mejor. Yo te invito a que tú te coloques sobre tus pies en esta mañana. Y sé que es difícil lo que nosotros estamos tratando de enseñarle a un mundo. Unos necesitamos permanecer, otros necesitan tomar la decisión de servir a Dios solamente.